nos unimos y nos reunimos en esta nueva sesión de nuestro curso de oración de este año. Después os llegará por varios medios telemáticos hasta vuestros ordenadores o hasta vuestros móviles. Aprende a orar desde la Cueva Santa. Mirad, la oración es el fruto del silencio de Dios y de la palabra humana. O si queréis, de la palabra de Dios y del silencio humano. Hay ahí un diálogo interpuesto de silencios y de palabras, tanto por parte de Dios como por parte nuestra. Es mejor que nosotros no usemos muchos. Recordad lo que nos decía Gandhi la semana pasada. Prefiero mucho corazón con pocas palabras para la oración que muchas palabras con poco corazón, porque es que si no, no hay manera. Si son muchas palabras con poco corazón, no estamos orando, estamos monologando, a veces sobre nuestros propios problemas, o sobre nuestras propias ilusiones, o sobre nuestros propios intereses. La oración es el fruto del silencio de Dios y de la palabra humana, pero también de la palabra de Dios y de nuestro silencio. Hay un silencio fecundo. Estar y amar. Es muy sencillo. La síntesis de la palabra de Dios, de la razón y de los sentidos, eso también es oración. Lo que vemos, lo que contemplamos. Yo tengo unos sitios preferidos, yo supongo que como todo el mundo. Pero si los que estáis en Guadix subís hasta Lugros por el camino de Lugros y después bajáis por Beas, o bien subís por Beas, ya sé que hay muchas curvas, pero son una maravilla, y bajáis por el camino de Lugros, ahora está muy bien preparado. Oye, qué maravilla de encinares, de olores, de verdes. Debe de haber 14.000, 15.000 tonalidades de verde. No le quito ni una. Pues todo eso, la razón, la palabra de Dios, los sentidos, también eso es oración. Se ora con el pensamiento, se ora con la vista, con el gusto, con el tacto, con el oído, incluso con el olfato. Hay a quien le inspira el olor del incienso. ¿Veis? Nuestro cuerpo no está ausente de la oración. Alguien me decía que los orientales cuidan mucho las posturas y nosotros. La oración de las manos, recibiendo, o alabando, o bendiciendo al Señor libres de ira, como nos dice la Sagrada Escritura. La posición de las manos apuntando hacia el corazón de Cristo, el estar de rodillas, el estar de pie, el estar sentados amigablemente. La oración es un ámbito de libertad. Seguramente es el mayor ámbito de libertad. Fijaos, no hay nada que fingir ni ante quién fingirlo. Si haces una oración ficticia, pues el Señor dirá, ¿pero qué me va a decir? Si te conozco mejor que tú. El Señor está más dentro de nosotros que nuestra propia intimidad, dice San Agustín. Por tanto, no hay nada que fingir, solo amar, solo amar. Somos como somos ante Dios, perfectamente libres, sin ataduras, sin fingimientos. La oración es el ámbito privilegiado de nuestra libertad. Podemos amar libremente al Señor. En la oración es útil hasta el aburrimiento. Hoy he venido a rezar y me he distraído mucho, me he aburrido, se me ha abierto la boca 30 veces. ¡Ay!
qué mal he rezado. Espérate, que a lo mejor el Señor pues valora mucho esa modorra, esa monotonía, ese sueño, para convertirlos en amor fecundo. En el breviario se dice a la hora de la última de las horas litúrgicas, de las completas, a ver si me acuerdo: gracias porque al fin del día podemos agradecerte los méritos de tu muerte y el pan de la Eucaristía, la plenitud de alegría de haber vivido tu alianza, la fe, el amor, la esperanza y esta bondad de tu empeño de convertir nuestro sueño en una humilde alabanza. El sueño también es una humilde alabanza. Si alguna vez nos aburrimos, el Señor quita el aburrimiento de los frutos de nuestra oración. Nosotros hemos hecho oración muy aburrida y muy monótona, pero el Señor quita la monotonía. Eso es como cuando rezamos el rosario pensando, yo qué sé, en los fuegos artificiales de la feria. Bueno, pero la Virgen sonríe. Lo importante es cómo amamos al Señor, no nuestra eficacia para sentirnos muy orgullosos de lo bien que lo hacemos todo. La oración sin humildad ya no sería oración. Perderse en Dios, dicen vuestros textos que habéis recogido por WhatsApp y por Facebook, perderse en Dios es la mejor forma de encontrarse, porque en Dios nunca te pierdes, Él te busca y Él te encuentra. Pero ponte a tiro. Por ejemplo, hay una antipatía dificilísima de solucionar, porque es persona antipática, porque habla muy mal de ti y porque, esto se está convirtiendo en odio en odio no. Pero en antipatía sí. Bueno, pues, ¿cómo se soluciona eso? Evidentemente eso no tiene una solución repentina, pero sí la tiene en la medida en que nos perdemos en Dios y en que nos dejamos encontrar por Él, para devolver bien por mal, para devolver bien por mal, para devolver bien por mal. Eso es la plenitud de la redención. Cuando somos capaces de devolver bien por mal, Dios redime el mundo, porque nos asociamos a Jesucristo, que ha dicho: perdona a los padres porque no saben lo que hacen cuando lo están crucificando. Cuando lo están crucificando. Dios te envuelve y te empapa. En la oración hay que dejarse empapar, sumergir en el amor del Señor, con todos los más puros sentimientos de que seamos capaces, con todas las más puras actitudes. Sumergirse en Él y descansar en Él para volver a amar cada día, incluso a los antipáticos. No es fácil. Porque como exageremos la antipatía, se nos convierten en enemistad, y eso ya es pecado. Pecado. Eso no es susceptible de ser orado. El odio, el rencor, eso no tiene oración posible. Una oración espiritualista, completamente sentimental, eso pudre la encarnación de Cristo. Y además es mentira, es beaterio, es hipócrita y además es tonto. Y la oración no es tonta. Y si es tonta ya no es oración. Cuidado, cuidadico. Una oración puramente espiritualista pudre la luz de la encarnación de Cristo en nosotros. Pero una oración espiritual, no espiritualista, espiritual, nos ilumina sin remedio en el servicio a los más pobres.
Cuando ahora dentro de un ratito grabemos la catequesis infantil del domingo próximo, para los que no vienen presencialmente y para los que viniendo presencialmente repasan el catecismo, les vamos a poner como ejemplo a Carlos Acutis, que a los 15 años ha sido beatificado. Vivió hasta los 15 años, murió muy joven, muy pronto. Es un santo muy reciente, milanés. Y descubrió en la catequesis parroquial y con ayuda de una niñera que tenía, de una cuidadora que tenía polaca muy devota, no con ayuda de su padre y de su madre, no lo digo yo, lo dicen su padre y su madre, porque no eran personas especialmente religiosas. Sí, bueno, religiosas por costumbre, pero nada más. Pues descubrió cómo el mejor modo de amar a Dios era la Santa Misa y el mejor modo de amar a los demás, repartir el limosna, lo que tenía a los más pobres. Eucaristía y pobres, pobres y Eucaristía, y lo tenéis hecho un santo. Esto no es tan difícil. Yendo a lo esencial, no es tan difícil. Sin espiritualismos, con una espiritualidad que lleva a que lo material... Porque claro, si no, aquí nos apuntamos todos a los beaterios y ya está todo hecho. No, mire usted, por ahí no. Por ahí el Señor, que ha hecho en la encarnación que Dios y hombre sean la misma cosa, pues hay que atender a la divinidad y a la humanidad. La oración nos lleva desde lo humano a lo divino y desde lo divino a lo humano. En un único amor, porque no tenemos nada más que un corazón para amar. No amamos con dos corazones, uno para Dios y otro para el prójimo, no. Nada más que con uno, con un corazón no dividido, con un corazón indiviso. Nos ayudan a vivir. Quiero hacer hoy, Señor, tu voluntad. Mirad, Dios siempre nos sorprende en la oración de una manera muy provisional, muy poco definitiva. Cada día es distinto y cada oración de cada día será distinta, sin demasiadas seguridades. Orar es lo único definitivo porque anticipa la gloria de Dios y la gloria nuestra. Tocamos, palpamos la realidad celestial, pero muy encarnada en la tierra, en los asuntos de nuestro mundo. ¿Cómo vamos a hacer oración sin el COVID? Si es lo que estamos viviendo. ¿Cómo vamos a hacer oración sin recordar a los miles de personas que sufren o que están en duelo? ¿Cómo vamos a hacer oración sin recordar la inmensa injusticia de que en los países donde sí hay dinero regalen la vacuna a trochimochi y en los países donde no hay dinero no han empezado a vacunar? Como siempre, en los años del hambre, los ricos comen jamón. Los pobres no. Los pobres no. Tendremos que unir nuestra oración al clamor del Papa para que esto tenga un mínimo de solución. Es el único que está diciendo que esto no puede ser. Porque que esto no puede ser. ¿Veis? Las circunstancias ambientales nos tendrán
que enriquecer la oración. Hay que pedirle al Señor por todos estos asuntos y ponerlos a la luz de su palabra. ¿Qué pensará Cristo de habernos dado dones suficientes para que en un solo año hayamos tenido vacunas y ahora estemos negociando con ellas para que solo los países ricos las usen, los intermedios las medio usemos y los pobres ni se enteren porque no les van a llegar? Pues dirá el Señor, digo yo que dirá el Señor, yo no sé lo que dirá el Señor, pero creo que a la luz del Evangelio el Señor debe de decir: otra vez estáis lo mismo, siempre igual. Yo os lo regalo todo y vosotros lo distribuís según los dineros. Según los dineros. La oración lo es de gozo, lo es de gloria, glorificando al Señor, bendiciendo su nombre, lo es de dolor. Es oración de duelo, de enamoramiento, de desengaño. ¿Vas a orar lo mismo cuando te enamoras que cuando te desengañas? No, pero hay que orar en las dos situaciones. No hay situación humana que no pueda ser rezada. Todas. Seguramente uno de los peores sitios de la historia es Auschwitz, el campo de concentración donde se asesinó a niveles industriales, aplicando los principios de la revolución industrial a la producción de muertos. La mayor producción posible con el mínimo costo. Y sin embargo en Auschwitz floreció la santidad. Ya que el sitio para florecer la santidad. Pues de ese estiércol de injusticia salieron flores bellísimas. Maximiliano Kolbe, Santa Teresa Benedicta de la Cruz y tantos otros. ¿Cómo se las apañaban para disimular que era viernes y los musulmanes habían de rezar un poquito? Y los compañeros los cubrían. Que era sábado y los judíos habían de rezar un poquito. Y los que no eran judíos los cubrían. Que era domingo y los cristianos habían de rezar un poquito. Y los demás disimulaban, hacían paredes humanas para que pudieran, sin ser vistos. Está sin hacer la historia de la vida religiosa y sobrenatural de los campos de concentración. Hay mucho hecho, pero insuficientemente estudiado. ¿Veis? Hasta en un sitio tan inhumano crece la santidad, que lo es para todo lugar y para todo tiempo. Pues lo mismo que crecía en el circo mientras los leones se comían a los cristianos. Sinceramente, ser bocadillo o aperitivo de un león o de un tigre no es una situación grata, pero sí es una situación orante y orable. La oración lo es para todo. Dios nos concede orar desde un siempre y un para siempre que se manifiesta en nuestras sonrisas, pero también en nuestras lágrimas. No hay ninguna situación humana que no sea susceptible de ser profundamente orante, profundamente orada. En el gozo, claro, en el dolor también. Dios nos habita y nos supera. No hay que preocuparse demasiado por orar bien, sino por amar más. ¿Estaré yo haciendo bien la oración? Pues esa es una preocupación tonta. Yo qué sé, claro que sí. Sobre todo si amas más. Sobre todo si amas mejor. Si amas mejor y amas más, estás orando bien.
tu modo, a tu estilo. Esto es más personal e intransferible que el carnet de identidad. Por tanto, pues, desde lo que somos, desde cómo somos. ¿Desde cuándo somos? Cuando somos felices, cuando somos infelices, cuando somos alegres, cuando somos tristes, cuando somos despreocupados, cuando somos preocupones, en todo momento, en toda circunstancia. La niebla es también una manifestación divina, aunque no veamos claro. Puedo ver mis nieblas gracias a la luz de Dios, aunque tenuemente y a tientas, y pegando tropezones, y con miedo, porque yo, personalmente, lo que más me molesta a la hora de conducir es la niebla, porque es que no, parece que se me acaba la carretera 2 metros delante del coche. Pues eso también puede ser rezado, las nieblas de mi corazón, las nieblas de nuestros pensamientos. No vemos claro, pero nos fiamos de Dios. Pues ya está. La eternidad de mi alma me obliga a orar y me invita a amar. Soy un deseo eternamente deseado. Para orar puedo saber que Dios me desea, que yo lo deseo a Él. Y desde ahí, desearnos. Mirad, cada vez se baila mejor. Y cada vez se reza mejor. Yo he bailado poco, pero he corrido mucho. Al principio correr es un problema, después corre. Oye, ¿corres? Cada vez se corre mejor. Orar es bailar la música de Dios, el ritmo y la armonía de Dios, con sintonías humanas y en todos los estilos. Al Señor le alaba toda nuestra alabanza, hasta el aburrimiento, fíjate, hasta el sueño. La oración es a veces, pues, un lugar donde duele el frío, pero Dios también está en el polo norte de mis ansias, de mis esperanzas, y en el polo sur de mis frustraciones y de mis pecados. Si es que los pecadores también podemos orar. Lutero dirá que todas las obras del pecador son pecado, y se equivoca. Cuando un criminal toca con ternura la cabecilla de su niña, no peca. Y cuando yo, pecador, me confieso al Señor y le pido perdón por mis pecados y acaricio la ternura de su amor, no peco. ¿Soy pecador? Sí. ¿Estoy pecando cuando amo? No. Ya está. El ser humano nunca puede apartarse de Dios porque Dios no le abandona. Es posible que tú no creas completamente en su amor, pero Él sí cree en el tuyo. A lo mejor tú no crees mucho en Dios, pero Dios sí cree mucho en ti. No puedes apartarte de Dios. Dios tiene sobre ti un amor irremediable. No tiene remedio el cariño que Dios te tiene. Ya está. Y desde ahí